de Dios, vení a mí. Es una invitación impresionante que el Señor nos hace cuando uno piensa en el regalo, cuando uno piensa en aquel presente que va a otorgar, que va a dar justamente a una vida, a una persona. Entonces uno dice, ¿será lo que necesita? ¿Le gustará mi regalo? Qué maravilloso que podemos en esta hora, tu mente, tu corazón en esta hora pueda no divagar, sino se explaya. ¿Por qué? Porque es preciso la necesidad que nosotros tenemos, la necesidad que el hombre, que el ser humano tiene, y Dios se la está ofreciendo gratuitamente. Algo que bajo ninguna circunstancia, en ninguna situación vas a decir que no, o vas a dejar pasar, o vas a decir para otro momento, no es lo que estoy buscando, no es lo que me agrada. ¿Por qué? Porque la condición humana y la situación del ser humano siempre tiende el poder progresar, el poder avanzar, el poder mejorar, el tener una vida más excelente, y mucho más cuando uno tiene un hogar, cuando tenés hijos, y aquellos pequeños necesitan de tu provisión, necesitan no solamente de tu provisión, de tu cuidado. Entonces, a veces en los avatares de la vida, en los momentos de la circunstancia, uno llega cansado, uno llega con dificultades, con adversidades, problemas en el trabajo, problemas en los vehículos, problemas de muchas índoles. Por eso Jesús dice, vení a mí. Es una invitación maravillosa. Dice, vení a mí, todos los que estáis cansados de la vida, buscando una respuesta de parte de Dios. Y Dios dice, vení a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Sabes que una de las cosas que a mí me llevó al Evangelio, algo que me ha llevado justamente a dedicarme el tiempo completo en el ministerio, fue porque encontré en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, una palabra maravillosa, una palabra extraordinaria para nuestras vidas, para nuestros corazones en este tiempo. Esta palabra fue la que produjo un clic en mi vida, en mi corazón, y esto es una bendición enorme, porque hay una gran responsabilidad, hay una gran responsabilidad, como decía Salomón cuando su padre le dijo a Salomón que él iba a ser el sucesor, que él iba a entrar en el reinado, y que él se iba a hacer cargo de todo Israel, de las 12 tribus de Israel. Lo primero que hace Salomón fue algo sencillo, algo simple y profundo. Se fue a las rodillas y oró a Dios y le pidió, ¿quién soy yo?, decía Salomón. ¿Quién soy yo para guiar a tu pueblo, a las 12 tribus de Israel, de encaminarlos, de llevarlos? Y no solamente de conducir, de llevarlo, sino que a donde tú lo llevas, a donde tú le indicas, ellos deberían de ser prosperados, ellos deberían de ser bendecidos, ellos deberían de encontrar descanso. Entonces Salomón ora a Dios, y yo decía que Dios me llama, y Dios me va llamando, y me empezó a llamar desde muy temprana edad. Cada vez que escuchaba la palabra me conmovía, cada vez que escuchaba la palabra llegaba a mi vida, llegaba a mi corazón. Pero al leer, lo que me hizo tomar la decisión y la determinación, porque Dios no te obliga, no nos obliga, sino que cada uno toma la decisión. Entonces, de
de aceptar el desafío y emprender un viaje que no tiene retorno. Es un viaje que no tiene retorno. Entonces, y esto es lo fundamental, esto es lo interesante, porque esto no tiene retorno, y si no tienes retorno, entonces tienes que estar bien parado y saber qué es lo que Dios puede hacer con tu vida. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Escucha, es impresionante esta palabra. Vamos a desarrollarla a esta palabra. Estoy leyendo Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley ha sido dada, ¿sí?, por medio de Moisés, por medio de un siervo, dice las Escrituras. En San Juan, capítulo 8, versículo 35, dice: el siervo no queda para siempre en la casa, pero sí el hijo queda para siempre en la casa. A través de un siervo, a través de un hombre, a través de Moisés, le ha sido dada la ley de Dios. Le ha sido dada la ley. Pero dice las Escrituras, pero la gracia, la verdadera gracia de Dios ha sido dada ¿por quién? Ha sido dada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo ha sido dada la gracia de Dios, la verdadera gracia de Dios. Dice el libro de Número, y quisiera compartir contigo, libro de Número, capítulo 5, hablando acerca de la ley de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo, y esto es interesante, esto es importante, porque la ley de Dios ha sido dada a través de la vida de un siervo, de un esclavo. Pero la gracia de Dios ha sido dada, mediante su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiero decir? Para la gente que quiere vivir bajo la ley de Dios, bajo la ley, y aquellos que quieren vivir bajo la gracia de Dios. Pero para eso es necesario que conozcamos qué es lo que dice la ley, qué es lo que habla acerca la ley, porque hay gente que quiere hasta el día de hoy persistir y vivir bajo la ley, que ha sido dada justamente a través de un siervo. Pero la gracia de Dios ha sido dada mediante su Hijo, el Hijo unigénito, aquel que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y es una decisión que hoy debes de tomar. Y es tan interesante y tan importante cuando leí esta palabra, para tomar la decisión, para arrancar en el ministerio, para dedicarme el tiempo completo en la palabra de Dios. Tuve que saber cómo conducirme y conocer el tiempo de la ley, qué es lo que indica la ley y qué es lo que dice la gracia de Dios, el evangelio de la gracia. Los que quieren vivir bajo la ley, dice la palabra, libro de Números, capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice: Jehová habló a Moisés diciendo. Dios le habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel
que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Es interesante esta palabra. Aquellos que quieren vivir bajo la ley, aquellos que quieren depender de la ley, aquellos que quieren caminar en la ley es muy rígida, la ley es muy contundente. A tal punto dice las escrituras, dice, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a los leprosos, a todos los que padecen flujo de semen y a todos los contaminados con muerte. Y son tres clases de pecado, tres clases de pecados. El leproso es un pecado pasivo, porque él está ahí, le llegó la enfermedad, y entonces es algo que está inerte, que está parado. Pero quizás mucha gente dice, pastor, yo no fumo, yo no me drogo, yo no me voy al baile, yo no hago esto, no hago lo otro. Pero cuando Dios nos mira nuestro pecado. Mira nuestro pecado. Y ese es lo interesante, aquellos que anhelan y desean y quieren caminar bajo la ley. Y dice las escrituras, cuando habla de flujo, recuerda aquella mujer que padecía de 12 años de flujo de sangre. Esta mujer directamente fue tocada por el poder de Dios, por el poder de la gracia de Dios sobre su vida y sobre su corazón de una forma maravillosa, extraordinaria. Y entonces cuando habla, es un pecado activo. No es algo pasivo, no es algo que está inerte, algo que no se mueve, sino que está ahí, sino que no es como la lepra, que es un tipo de pecado. Pero el flujo es un tipo de pecado directamente activo, a donde personas comienzan a hablar y empiezan a decir palabras que son irreproducibles, y activan y hablan. Pero dice las escrituras que también está aquel otro, el que ha tocado al muerto. Ese es un pecado asociado. ¿Por qué? Porque lamentablemente debes de tomar ese cadáver y el que toca alguno de ellos, uno es contaminado. Por cierto, debería de sacarlo del campamento y purificarse durante 7 días. Y luego después regresar hacia el campamento. Fue muy drástico lo que Dios hablaba, lo que habla acerca de la ley. Entonces, aquellos que eran leprosos, aquellos que sufrían de flujo y aquellos que estaban muertos, deberían de sacarlos del campamento. Pero en cambio, la gracia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios es maravillosa. Jesús de Nazaret, cuando viene, se acerca indudablemente. Dice el libro de Mateo, capítulo 8, y eso es extraordinario, esta palabra. Dice el libro de Mateo, capítulo 8, verso 1 en adelante, hablando acerca del leproso. Cuando descendió Jesús
del monte le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Es impresionante esta palabra. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret estaba en el monte, ¿sí?, predicando la palabra, y dice que cuando terminó de predicar, descendió Jesús del monte, según le seguía mucha gente. O sea que lo que entiendo, que si Jesús desciende, se va al encuentro de la gente, y no es que la gente lo seguía. Yo entiendo y comprendo que Jesús de Nazaret, cuando dice que Él descendió por otro lugar, que se podía mirar Capernaum. Entonces Él se fue, y entonces la gente comenzó a seguirle a Jesús de Nazaret. Y llegó un determinado momento, entonces los leprosos que habían sido sacados no podían estar en la multitud de la gente lo hubiese matado. Por eso Jesús de Nazaret, cuando Él se va caminando hacia Capernaum, porque la Biblia dice que Jesús luego después va a Capernaum, yo me imagino que Él primeramente encontró, antes de que la gente, que la multitud llegase, Él vio a este hombre leproso, quizás con 3 dedos, con llaga, todos con llagas. Entonces le dice: mira lo que hace la gracia. Este hombre escuchó, me imagino que escuchó el mensaje de la palabra de Dios, de Jesús de Nazaret, y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. No le dijo: Señor, si quieres, puedes sanarme. Porque era considerado, según el ritual, había que hacer una purificación, había que hacer una limpieza de aquel hombre que había estado contaminado con la lepra, que había adquirido, pero fue sano. Había un procedimiento, un protocolo que había que hacer. Pero Jesús de Nazaret, antes de que la gente llegara, el hombre le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y él no solamente le dice quiero, sino que lo tocó. Él tocó y le dijo: sí, quiero, sé limpio. Entonces esto es lo extraordinario, la gracia de Dios. Pero en la ley de Moisés, Dios dice que ordenó a Moisés que la gente que tiene lepra, que lo saque del campamento porque contamina. A los que tienen flujo, que los saquen del campamento porque contaminan. A los muertos o a los que han tocado el féretro o algún muerto, deben de sacarlo del campamento. Así de drástica es la ley. Pero la gracia de Dios, que ha sido dada por medio de Jesús de Nazaret, porque cualquiera que tocare a un leproso era contaminado. Pero la gracia de Dios, y esta es lo extraordinario y lo maravilloso, los que quieren vivir bajo la gracia de Dios, bajo la dirección de aquel que dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Esto es lo extraordinario de su palabra, lo maravilloso de su palabra. ¿De qué? De que Jesús no solamente le dijo quiero, sino Jesús extendió su mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve,
muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Debes de presentar, le dijo, no le digas a nadie y muéstrate al sacerdote. El sacerdote iba a ver, escucha, el sacerdote iba a ver al leproso, pero si sale del campamento. Pero el sacerdote está dentro del campamento. Era imposible poder verlo. Y cuando un leproso venía, el sacerdote debería de salir. Dice, según el ritual, dice el libro de Levíticos, capítulo 14, Levíticos capítulo 14, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Lo que Jesús le había ordenado al leproso, le dijo, anda, muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda que Moisés ha ordenado. Y él se va al sacerdote. Y este es el ritual que debería de hacerse. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Dije, escucha. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tome para él que se purifique 2 avecillas vivas, limpias y maderas de cedro, grana e hisopo. Y esto es lo que dice. No es que el leproso se fue, sino que al leproso lo llevaron. Y nadie te lleva al Padre si no es Dios a través de su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, es el que lleva a este hombre que había sido sano. Y entonces él lleva 2 avecillas, dos palominos, 2 palomas. Entonces el sacerdote sale del campamento y lo mira. Y mira justamente aquel hombre que había sido leproso, y me imagino que lo miró y al verle el rostro, al ver el cutis, al ver su cuerpo de una forma gloriosa, porque cuando Dios hace una obra gloriosa, maravillosa, es extraordinaria. Entonces, me imagino que el sacerdote ahí estaba exhorto, admirado por lo que había hecho. Entonces, viendo justamente o preguntándole, ¿eras leproso? ¿Fuiste leproso? ¿Fuiste alguna vez leproso? Y el hombre le dijo, sí, más que seguro, yo fui solamente el que me limpió. Me dijo que venga a ofrecer, entonces vine con la paloma y se tomaba justamente. Las palomas representan a Jesús de Nazaret Entonces el sacerdote toma una de las aves y las mata. Y derrama esa sangre, derrama en un tazón de agua continua o de agua corriente. Entonces la sangre de ese animal o de esa paloma está por todos lados. Luego después toma la otra ave viva, porque esto representa, porque
Dios no hace las cosas así. Días atrás estuve hablando que el Antiguo Testamento habla de Jesús de Nazaret. Y Jesús siempre habló de él. Y aún en el Antiguo Testamento, en cada uno de los actos que se realiza, Jesús habló de él mismo. Aunque en las Escrituras hay verdades, Jesús habló. Y esto representa la muerte y la resurrección. Por eso el sacerdote debería de tomar esa ave viva y llenarla ahí de sangre, y luego 7 veces debería de esparcir sobre el hombre que había sido limpio de la lepra, y luego después soltar la ave. Y al ave que lo podrían haber visto que tenía sangre, era sinónimo, simbolismo de que alguien había sido limpiado. ¿Sabes? Desde que se escribió la ley, desde que salió la ordenanza, pasaron 1500 años y nunca nadie ha sido sano. Así que era imposible que el sacerdote saliera si vivía en el templo. Pero Jesús de Nazaret, Jesús es rey y sacerdote. Jesús es rey y sacerdote. Por eso el hombre, cuando le pregunta a él si había sido limpio, entonces él le dice: el que me dijo, el que me limpió, me dijo, sé limpio. Entonces el sacerdote dijo: tienes que limpiar. No, yo ya estoy limpio. Así que le dio las 2 aves y se fue. El tiempo de la gracia, los rituales, la ley, es tan interesante, tan importante el saber las escrituras, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron. La gracia y la verdad de Dios, la gracia de Dios ha venido por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es extraordinaria esta palabra. Es maravillosa esta palabra. Fíjense lo que dice, y seguimos. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Al instante la lepra de aquel. Por eso Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. La gracia de Dios es para siempre. El sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario fue para siempre. Fue para siempre. El sumo sacerdote una vez al año iba y ofrecía, y cada año ofrecía justamente, ¿qué cosa ofrecía? Ofrecía y se presentaba al lugar santísimo una vez al año. Una vez al año. Y la sangre y los holocaustos que se ofrecían, entonces cubría su pecado durante un año. El sumo sacerdote, Aarón, entraba una vez al año, y así año a año y solamente. Pero dice las escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿a dónde? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios y quitar
el pecado para toda la vida. Cristo no fue al lugar santísimo, a donde el sumo sacerdote se presentaba año a año, sino que Cristo, el sumo sacerdote, porque Él es sacerdote y rey, y entonces Él entró una sola vez al cielo, a la presencia de Dios, y tus pecados y mis pecados fueron arrancados y fueron quitados de nuestras vidas para siempre. Ahora depende de ti si quieres vivir bajo la ley o quieres vivir bajo la gracia de Dios. Bajo la gracia de Dios. Y Dios como rey, lo que decreta se ejecuta. No es un presidente, porque el presidente lo que ordena, lo que dice, tiene que estar avalado por las dos cámaras, la cámara baja o la cámara alta, la cámara de diputados o la cámara de senadores. Pero Él no es el presidente. Jesucristo es el rey, y lo que el rey dice, eso se ejecuta. Y si Dios dijo que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas en Él, para la gloria de su nombre, Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y eso es lo extraordinario, la invitación. Por eso preguntaba y decía, qué difícil es saber, ¿no? Para llevar un regalo a alguien. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita? Y si le gustaría. Y como Dios que escudriña y conoce nuestras necesidades, que a veces uno ya no soporta más. A veces uno quiere soltarlo todo. Le gustaría por ahí llegar y olvidarse. O tomar un viaje e ir hacia otro lugar y poder descansar. Pero Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo. Cuando habla de llevar mi yugo, tiene dos significados. El llevar el yugo es aquella persona que cuando trabaja de lo que le gusta, del don que tiene, no es un trabajo, sino es un placer realizar esa tarea o ese trabajo, realizarlo. Entonces, y aún Jesús dice, porque mi yugo es fácil y ligera en mi carga, no tienes peso. Dios me está diciendo, Dios te está diciendo, no lleves más esa carga, no lleves más esa preocupación. Se nota en tu rostro, se nota en tu cara el cansancio, los avatares de la vida, la circunstancia. No lleves la carga. Por eso Dios dice, vení a mí, vení a mí. ¿Sabes lo que es descansar en los brazos del Rey de Reyes? Porque Él cargó el pecado. Él cargó el pecado de la humanidad, de lo que a vos te mata, de lo que a mí me mataba, de lo que a mí me agobiaba, pero a mí lo que me desesperaba. Por eso cuando leí en Juan capítulo 1 verso 17 que la ley vino por el siervo, vino por Moisés, pero la gracia de Dios, y somos justificados por Cristo mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso es lo extraordinario. Cuando hemos creído, Él tomó el pecado, lo que nosotros no podíamos. Vivíamos mal. Entonces Él cargó el pecado. Él cargó el pecado
y murió en la cruz del Calvario, pero no quedó en la cruz, sino que dice su palabra que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y este es el tiempo que debes de tomar una decisión y una determinación en tu vida y en tu corazón. Este es el momento. Este es el momento. Este es el momento.